en Palermo y Belgrano de hace apenas una hora. Y eso me lo muestra, muchachos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Hugo Machiavelli. Buenas noches, Federico. ¿Cómo te va, Luis? Y eso que es un tema complicado, complejo, de nicho, lo de la reforma judicial. Sí, ya sé, me van a decir, pero no fue una revolución. ¿Qué estamos viendo ahí, señores producción? Palermo, ¿qué zona de Palermo? Palermo Viejo. No a la reforma judicial K, es el lema de la convocatoria que en las redes sociales impulsaron sectores opositores al gobierno nacional. Esto es Belgrano. ¿El audio? ¿Tenemos audio de eso? Pues ponelo, dejalo el audio, así. Subilo, por favor, si no, parece que estamos mostrando una foto. Obviamente, gente que no quiere, que rechaza la reforma judicial, porque comprende de lo que se trata. Y en uno de esos videos, porque esto también es la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, en el medio de los cacerolazos, se escuchaba una voz de fondo que quería tapar los cacerolazos y gritaba, yo no sé si se escucha ahora, Alberto, 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 ¿no? Un poquito de grieta también en la Ciudad de Buenos Aires. Pongámoslo, que es la verdad, si es que es el video que yo vi y escuché. De fondo se escuchaba. A ver, subime el volumen, bien fuerte. Cacerolazo y Alberto, y la gente... Bueno, nosotros les venimos hablando hace tiempo sobre la reforma judicial. Ayer, de hecho, hicimos casi todo el programa con el problema estructural y complejo de la reforma judicial. Y fue una decisión muy consciente. No nos importó el nivel de audiencia porque sabía pensábamos y prevíamos que era muy difícil. Y sin embargo, el nivel de audiencia fue muy alto. Porque vos sabés de lo que estamos hablando. Y eso es muy bueno para nosotros, muy reconfortante. Bueno, ahora te vamos a contar algo que está por encima, un paso más allá de la reforma judicial. Es el editorial de hoy. Escuchá. Se viene una nueva mega causa por encubrir a Cristina Fernández de Kirchner. Yo te pido que antes de ir con la editorial, esperame un segundito, pensés en esto. ¿Cuál fue la última gran mega causa de la Argentina? Los cuadernos de la corrupción. Con mucha prueba, como dice Diego Cabot, con una cantidad y una calidad de prueba enormes. Pero, yo antes de empezar con el editorial, vamos a empezar desde el principio hasta el final, con la primera línea, después del título que te di, antes de empezar con el editorial, quiero mostrarte dos videitos, porque hablan mucho del contexto y de la palabra de las personas. Vos ya sabés, reforma de la Corte, ampliación de la Corte, reforma judicial, ¿para qué? ¿Para mejorar la justicia? Ojalá, no me suena. Mirá este video, era algo que dijo Alberto Fernández en 2016 en la televisión pública, no hace mucho, sobre la Corte Suprema de Justicia. Una línea solamente. En los países serios, el número de los miembros de la Corte Suprema de Justicia no cambia nunca. Creo que en Estados Unidos desde 1869 hay la misma cantidad de miembros. Y acá, la última vez que se fue a una reforma de la Corte y el número de la Corte, se fue en 2006 por las buenas razones. Pero en 2016, Alberto Fernández, hace un ratito, no hace mucho, decía esto en un programa de la televisión pública. Ponelo. Mientras fue jefe de gabinete fue el momento donde se redujo a 5 el número de miembros y hoy todo el peronismo está pidiendo 7, 9, 13. Está mal, eso está mal. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. No importa cuántas mujeres, cuántos hombres haya. En parte impulsada por una idea teórica de Zaffaroni, que decía que debía dividir la Corte en salas. No es así la lógica constitucional. La Corte debe tener 5 miembros, debe funcionar con 5 miembros y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri. Pará, no está sacado de contexto, no está...
dijo por qué debía tener 5 miembros y agregó, el resto es una fantasía. Ya planteó la idea de las salas, la misma que nos quieren vender ahora. Y dijo, no, esto que salas, esto es una idea de Zaffaroni. Y ahora ya están convocando a una serie de juristas, la mitad no, 75%. Sí, salvo 3, el resto Sí, son todos. salvo 3 que los ponen, perdón por la trayectoria de esas 3 personas. Muchachos, son funcionales a un gran papelón, a un gran papelón institucional. Esto va a terminar en un gran papelón institucional, va a terminar en un gran papelón institucional. Se los digo a Juan, ¿cuáles son los 3? Hay una... Domínguez, bueno, ya, pero se los digo respetuosamente, a muchos de ellos los conozco. No conozco a la que iba a ser procuradora del gobierno de Macri, no lo conozco, pero va a terminar en un gran papelón institucional. Pero espera. Hace un ratito, en términos históricos, porque el tema de toquetear la Corte atraviesa la historia. La Corte no es una cosa que vos la podés cambiar como si fuera... Es un problema constitucional, de sistema democrático. Fue Cristina cuando defendió el proyecto de una Corte de 5. Está ese videíto. ¿Me lo mostrás, por favor? Por eso creo que hoy, con este volver a los 5, se cierra un ciclo. Creo que se cierra para este gobierno y para los que vengan, en cuanto a cómo se deben manejar las instituciones. Pero también se plantea que no es la panacea ni la solución. Voy a coincidir con muchos planteos, como el de la senadora Negre de Alonso, en cuanto a la división de poderes, como la del senador Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical, en cuanto al rol de los poderes. Basta, no más preguntas, señor juez. No más preguntas, señor juez. La reforma constitucional, la que presentaron, bueno, me pasé la tarde leyendo el proyecto. Hay cosas muy técnicas. Lo vamos a tener que seguir discutiendo durante días y días. De hecho, cuando termine la editorial, Silvina Martínez nos va a dar alguna mirada sobre esto. Y ahora nos vamos a meter en la editorial, que para mí es tan importante como el intento de reforma judicial. Pero volvamos al principio. ¿Saben cuánto va a salir la reforma judicial? Miles de millones de pesos. ¿Y saben a quién se lo van a querer sacar el dinero? Uno, al Fondo de la Corte Suprema de Justicia. Tomá. Así que Corte Suprema de Justicia, así que ustedes no quieren que Cristina quede impune, le sacamos los fondos de la Corte Suprema de Justicia. Y otra, a las provincias, le van a decir, recién me dijo un periodista, un gran analista político acá en la redacción de La Nación, dice, esto va a ser así. Gobernadores, hay que poner para la reforma en el interior, yo te doy fondo, te dejo nombrar a 2 o 3, todo no tiene nada que ver con una búsqueda de mejor justicia, todo político. A ver a cuántos títeres tenemos nosotros, cuántos muñequitos tenemos nosotros, porque con estos muñequitos no nos garantizamos la impunidad. Y ahora hablemos de la megacausa que se viene. Una megacausa por encubrir a Cristina Fernández de Kirchner. Te decía, la última megacausa que conmovió a la Argentina por la cantidad y la calidad de pruebas, a todos los argentinos, se llama los cuadernos de la corrupción. Bien, se acaba de dar inicio, un poco te lo contó ayer Hugo Machiavelli, después fuimos buscando más información, más contexto político. Se acaba de dar inicio un expediente que podría terminar en otra megacausa. De hecho, yo creo que hoy vamos a hablar con 2 de los denunciantes en ese expediente, con Marcela Campagnoli y con Waldo Wolf. Pero es importante que yo te lo comente como un cuentito, como estamos haciendo siempre, para que no se te confunda el ruido técnico ni procesal. A ver, no es tan rutilante como la causa de los cuadernos, que había bolso, valija, un chofer, foto, una novela. ¿Para cuándo Diego Cabot, la serie de Netflix? No es tan rutilante. Ni con los bolsos, ni la valija de los cuadernos. No vas a ver esto. Pero es una de Netflix, Guarda. Es una apasionante, me gusta esta palabra, tramoya judicial. Tramoya judicial. Maquinada, y este es el dato, porque antes estaba en la oposición, ahora es maquinada del Estado. Va a ser una compleja, pero apasionante, mega causa, que ya incluye, lo que pasa es que con tanta información vos no te detenés a analizar esto, ya incluye la imputación de altísimos funcionarios de gobierno.
de este gobierno, y que podría terminar con la mismísima vicepresidenta imputada y procesada. De nuevo, hay mucho ruido alrededor para comprender de manera cabal hasta dónde puede llegar esta causa. El delito que se investiga en esta causa, escucha, un plan sistemático, impresionante a mi entender, sistemático, de encubrimiento para lograr la impunidad de Cristina y de otros funcionarios, no solo de Cristina. Te sigo dando detalles. Entre los denunciantes se encuentran, escucha, Graciela Ocaña, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, en una parte de la denuncia, quienes hicieron la primera presentación. Después hubo otra presentación, la hicieron Paulo Oliveto, Marcela Campagnoli y Mónica Frade. Y después hubo gente que acompañó con más ampliación esta denuncia. Entre otros, yo me acabo de enterar, Silvina Martínez, nuestra compañera, experta en asuntos de corrupción. Ella también hizo su aporte, por eso le voy a preguntar. La nueva megacausa denuncia 3 hechos concretos. Por favor, Hugo, sí. Vos que lo seguís, por favor, Federico. 3 hechos concretos. El primer hecho contiene una paradoja. ¿Qué es una paradoja, Federico Andajasi? Una paradoja es una contradicción en los elementos, ¿no? Un elemento que anula el otro. Ok. Según los denunciantes, habría comenzado con una fuerte campaña de desprestigio contra el juicio denominado Los Cuadernos de la Corrupción. Así habría empezado. No la menciona en la denuncia por su nombre a esto que estamos hablando, pero todos sabemos de qué se trata esa campaña de desprestigio. Lo voy a poner yo en mi boca. Es el operativo PUF, o PUF PUF, o Bonadío PUF, Stornelli PUF, impulsada, entre otros, por el operador, ahora con chapa de diputado nacional, operador, no se enojen, operador Eduardo Valdés, quien hoy se pasea por los programas de televisión como si fuese un prócer. Valdés, operador, no es un insulto, descriptivo, operador y uno de los responsables del PUF PUF. Vamos a voltear a Stornelli Bonadío. El segundo hecho de esta mega causa, siempre de acuerdo a los denunciantes, es la designación de personas para cargos estratégicos y llamativamente esas personas vinculadas a varios imputados cristinistas, o imputados ellos mismos también. Ahora vas a ver cuando los nombres que vos vas a decir, che, pero es cierto. Y el tercer hecho, que va a dar lugar a que avance mucho esta causa, es el escandaloso papel de la nueva Oficina Anticorrupción. De nuevo, como acá se naturaliza todo, parece que estuviese bien. Ah, bueno, y es kirchnerista el muchacho. No, es el titular de una oficina que debe investigar. Y lo están acusando y denunciando por renunciar a su rol de querellante en alguna de las causas en las que está procesada la vicepresidenta en ejercicio, entre otras. Vamos de nuevo, no puede renunciar a su rol de querellante. No lo puede hacer. Si no tienen, a ver, si no saben lo que tienen que hacer, eliminen la Oficina Anticorrupción. No sean hipócritas. Y vamos a ver si pueden. La denuncia, esta mega denuncia, que se va a volver cada vez más compleja, porque vas a ver que se van a empezar a presentar más pruebas, cayó por sorteo en la Fiscalía de Carlos Stornelli y el juzgado de María Eugenia Capuchetti. El fiscal Carlos Stornelli acaba de imputar a algunos de esos funcionarios designados en cargos estratégicos con el objeto de lograr la impunidad de Cristina Fernández. Escuchá quiénes son. Escuchá, ¿eh? Y vas a explicarte por sí solo por qué, obviamente, podrían ser cómplices de encubrimiento a Cristina. Carlos Zanini, procurador del Tesoro, vinculado desde hace muchos años a los Kirchner. Escuchá, fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la provincia de Santa Cruz. Presidente de la Corte de Santa Cruz. Secretario legal y técnico de Néstor Kirchner cuando era intendente de Río Gallegos, Kirchner. Secretario legal y técnico de Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz. Secretario legal y técnico de Kirchner cuando fue presidente de la Nación. También ocupó la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia cuando Cristina fue presidenta. Candidato a vice, me había olvidado, de Scioli, mamita. No, siempre estaban ahí.
El plan de nunca nos vamos, siempre estamos ahí, es de siempre. Zanini sigue procesado en la causa, memorándum de entendimiento con Irán por encubrimiento. Mirá los delitos que le imputan a Zanini. Abuso de autoridad, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional. Fue nombrado procurador del Tesoro. Yo cuando lo nombraron, pregunté al gobierno, le pregunté a gente cercana a Alberto Fernández, ¿perdón? ¿A Zanini? No, Zanini es muy valioso por sus conocimientos. ¿Perdón? ¿Procurador del Tesoro? ¿Saben? El procurador del Tesoro, entre otras cosas, ¿saben lo que tiene que hacer? Recuperar los bienes de la corrupción. Claro. ¿Quién lo va a recuperar los bienes de la corrupción? Magoya. Procurador del Tesoro. Ahora Zanini. De nuevo, los denunciantes dicen, debería encabezar el recupero de los bienes obtenidos a través de los actos de corrupción. ¿Qué está haciendo? Nada. Sí, está haciendo mucho. Va contra Macri y trabaja para la impunidad de Cristina Fernández. Segundo funcionario imputado, Juan Mena, secretario de Justicia. Claro, vos no tenés por qué saber quiénes son estos. Nosotros sí. Yo tengo la obligación de saberlo. Exfuncionario de Cristina Fernández. Subsecretario de Política Criminal y jefe de gabinete de asesores de 2010 al 2015 en el Ministerio de Justicia. Después, porque es una calecita interminable, número 2 de la AFI de Oscar Parrilli. Dirigente de la Cámpora. Y ahora, responsable de la Oficina de Protección de Testigos. Los mismos testigos que acusaron a un montón de estos funcionarios. La responsabilidad de Mena en este área, protección de testigos, hizo que imputados, colaboradores que declararon contra Cristina y otros exfuncionarios kirchneristas, renunciaran al programa de inmediato. No, por favor, prefiero irme no sé, a la luna. No me protejan más. Gracias. Otro imputado en esta media causa, Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos. Fue nombrado por Cristina a principios de 2015. No, principios de 2015. No, estamos en 2000... No, de este año. De este año. No, estaba en el archivo en el tema del archivo de la memoria. Pero ahora es secretario de Derechos Humanos. ¿Sabe lo que hizo Pietragala, según los denunciantes? Se entrometió de manera ilegal, porque ni siquiera fue legal, en causa sensible. ¿Y para qué? Para pedir la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, del corrupto confeso Ricardo Jaime. ¿Secretario de Derechos Humanos? ¿De Derechos Humanos de quién? ¿De un corrupto confeso? Para pedir la prisión domiciliaria de Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, por lavado de dinero. De nuevo, Jaime, Martín Báez, ambos presos por diferentes delitos de corrupción. No porque se robaron un sándwich y una gaseosa. Otro imputado, Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia. ¿Sabés de qué lo acusan? Bueno, era abogado de la familia Kirchner. Lo acusan de bloquear desde la oficina a su cargo la información pública sobre el Instituto Patria. Perdón, tiene la obligación de proporcionarla. Para eso existe una ley de acceso a la información. Dicen los denunciantes, Instituto Patria, usina de ideas del espectro político de Cristina Fernández de Kirchner, de donde salen los criterios sobre el lawfare, porque todo surge del tema del lawfare. Y acá, el otro imputado, con mucha complicación, es Félix Kraus, titular de la Oficina Anticorrupción. Yo te lo cuento para que lo entiendas. Los denunciantes de esta causa lo acusan de desistir de las querellas en las causas conocidas como Tesuro y Los Sauces. Entonces yo pregunté, ¿pero cómo? ¿La oficina puede desistir o no? No, no puede desistir. No. Tiene la obligación de seguir con la querella, porque ese es su rol. Es la defensa del Estado, de cuando el Estado es víctima. Bueno, en esa causa... En la etapa oral, Luis, en la etapa oral de juicio, justamente. Obviamente. Bueno, en esa causa, Tesuro y Los Sauces, ya sabés, ¿no? Fueron procesados Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, entre otros. Cristóbal López, Lázaro Báez. Bueno, los denunciantes insisten en que la Oficina Anticorrupción tiene la obligación de asumir su rol de querellante a favor del interés del Estado en caso de corrupción pública. No es una opción, tiene la obligación. Los denunciantes entienden que con su abandono del rol de querellante,
Félix Kraus, faltó a las obligaciones de su cargo con el único objeto de beneficiar a los imputados. Cómplice. ¿Saben cuál es el rol específico de los funcionarios de la Oficina Anticorrupción? Me pasaron el reglamento. Promover la persecución y represión de los autores de delitos de corrupción. Ocaña y Wolf, entre otros, acusaron a Kraus de haber perjudicado la causa que había sido confiada al Estado, incurriendo en el delito de prevaricato. Ayer te explicamos qué era prevaricato, ¿no? Es cuando un funcionario o un juez comete delitos propios de su función. O sea, un juez no puede agarrarte de la oreja acá porque no se puede. No te puede agarrar de la oreja y meter preso. El titular de la Oficina Anticorrupción no puede decir, soy creyente en la causa que me gusta, porque está Cristina o porque hay un amigo mío. No puede, no. Está cometiendo prevaricato. Es un crimen, ¿eh? Es un delito, claro. Por su parte, Campagnoli, Frade y Oliveto, otros denunciantes, Marcela Campagnoli también está, denunciaron que Kraus cometió el delito de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario y encubrimiento. Pero van un poco más allá, y yo te pido que le prestes atención. Dicen, palabra más, palabra menos, que la decisión de no seguir siendo querellante en Otesur y Los Sauces es contradictoria con otra decisión que tomó la oficina de seguir siendo querellante en la causa de la ruta del dinero acá. ¿Viste? Aún yo que sigo la causa, digo, che, pero ¿cómo? Una sí y otra no. Y fíjate lo que dicen los denunciantes. Y tienen razón. Es un delirio, una locura, que sea querellante en una y en la otra, porque ambas causas forman parte de una misma maniobra delictiva. El ostensible lavado de dinero de la corrupción. De hecho, el fiscal hoy dijo que el delito precedente es el delito de la obra pública. Es decir, a Báez le llegan los millones de dólares, no por arte de magia. Claro. No es que un día hizo así y le llegan. Es por el negocio que hicieron con los hoteles de Cristina. Hoy, en el medio del COVID-19, la crisis económica más grave de la historia argentina, los casos de inseguridad, la negociación abierta por la deuda. Hoy no lo tenemos a Martín Tetaz, pero sabemos que está complicado eso. Esta mega denuncia parece incluso difícil de comprender. Para vos no, porque la vas siguiendo y la audiencia crece y lo agradecemos. Pero habría que guardarla, guardada en el archivo. Si queremos guardarla en el archivo mental, y yo la voy a guardar en mis archivos, puede ser el principio de la megacausa que revele la enorme cantidad de presuntos delitos que se estarían cometiendo solo para garantizar la impunidad de una sola persona. De una sola persona. Fernández y unos cuantos más, los digo, gente que estimo, que respeto, Gustavo Vélez, Marcelo Lozardo, Vilma Ibarra, tendrían que pensar en esto. Porque esta mega causa podría representar también el principio del derrumbe moral, y ojalá que no suceda, del gobierno de Alberto Fernández. El presidente que no puede poner límites a la vicepresidenta que lo eligió. El presidente que no puede poner límites a la vicepresidenta que lo eligió. Saludo a nuestros invitados de hoy. Estamos con Marcela Campagnoli, con Waldo Wolf y Silvina Martínez. Si lo podemos poner al mismo tiempo, sería ya un lujo. Bueno, un lujo. Muy bien. Silvina, buenas noches. Compañera de la casa de Marcela Campagnoli, buenas noches. Waldo Wolf, buenas noches. A ver, Silvina, nosotros que trabajamos juntos, ¿nos haces comprender un poco más la importancia de esta causa? O quizás yo la esté sobrevalorando. No, a ver, la causa es muy importante porque es lo que la oposición viene comentando, denunciando, y además lo que los periodistas vienen también contando, lo que venimos relatando en estos 6 meses de la cantidad de acciones que tiene como único objetivo la impunidad de Cristina. Esto se judicializó, por eso es la importancia de que un fiscal la haya impulsado. En las próximas horas yo voy a acompañar más prueba que tiene que ver un poco del rol de la IGJ, como vos decías, encubriendo el Instituto Patria y negando el acceso a la información pública, algo típico del kirchnerismo que ya vivimos con el escándalo Chicone.
y cómo la Oficina Anticorrupción actuó todo con las causas que tienen que ver con Cristina de una manera diferente al resto de las causas. Yo creo que si esto avanza, como el fiscal está impulsando y el juez hasta este momento está accediendo a este pedido, vamos a estar... ¿Viste cuando hablamos continuamente de riesgo de entorpecer el proceso? Bueno, ahora tenemos un Estado a servicio de un procesado que está únicamente entorpeciendo los procesos que tiene en su contra para lograr la impunidad. Claro, este es el dato. Ahora está funcionando, ahora es el Estado el que se involucraría eventualmente en esta maniobra. Claro. Yo voy a saludar primero a Waldo Wolf, no Marcela porque te quiero dejar último, sino porque Waldo después tiene que hacer unas cosas y quiero aprovecharlo en el buen sentido, ¿no? Y obviamente ahora hablo con vos, Marcela, pero Waldo... a ver, esta causa es importante. Yo no quiero dejar de marcar la importancia de esta causa para que no quede, para que no pase entre tantos datos en el medio del COVID. ¿Estoy exagerando con la importancia de esta causa? Si es que avanza, bueno, tiene que tomarla el fiscal y la jueza Capuchetti, ¿no? Sí. Y yo espero que no. La verdad que nosotros estamos, junto con el diputado Enríquez, Torello, Iglesias, Ocaña, La Madrid... Estamos haciendo lo que debe hacer un diputado de la oposición cuando ve la consagración de la impunidad. En realidad, usted recuerda cuando Lilita Carrió, cuando Graciela Ocaña, cuando Fernando Iglesias, Laura Alonso, Patricia Burrich, seguramente me olvide de algunos, en el 2008, en el peor momento de la corrupción kirchnerista, creíamos que era el peor momento porque ahora han reeditado la segunda edición ya con Alberto Fernández como gerente de la impunidad. Hacían denuncias y estas fueron las que con el tiempo permitieron que hoy sepamos que Otesiro y los Sauces, más allá de que traten de borrar la Constitución porque no han podido borrar las pruebas, es lo que es. Así que yo entiendo que esto es muy importante para nosotros, para constituirnos como oposición que representa la identidad de gran parte de nuestro votante, que nos pide que en este momento no nos quedemos callados y dentro de las instituciones, que es lo que estamos haciendo denuncias. El presidente nos pedía, recuerda usted en una de esas... discursos. Discurso de campaña, que creo que tener, dijo, los diputados judicializan la política. No sé qué pretende, que vayamos a tirar piedra al Congreso. Nosotros somos hombres de las instituciones. Él es profesor de Derecho Penal, debería estar contento que alguien apegado a la institucionalidad dentro de la civilidad, si tiene un diferendo, se presenta en un juzgado. Ahora, Waldo... Así que eso es lo que estamos haciendo. Waldo, a propósito de eso... Esta reforma de la Constitución, que obviamente tiene un montón de artículos, hay que analizarla, no hay que apresurarse. Bueno, yo tengo mi mirada sobre alguno de esos artículos y las intenciones. ¿Podría impedir que eventualmente causas como esta o como la de los cuadernos de corrupción prosigan o que se diluyan en el medio de un nuevo aparato y sistema judicial más dominado por el oficialismo? Mire, Luis, Alberto Fernández no ha tenido la sinceridad y la valentía política y el coraje de indultar a Cristina Fernández de Kirchner, que ese es el proyecto. Entonces, como no puede cambiar la Constitución, tiene que enjuagar el poder que tienen hoy los miembros de la Corte Suprema de Justicia con nuevos miembros para poder redireccionar las causas de la expresidenta y que lo que antes era un hecho de impunidad hoy tenga otro nombre más ampuloso. Pero se trata de eso. Acuérdese usted que hace 60 días nos decían que el que no hablaba del COVID quería la muerte. Hoy están muriendo más de 100 compatriotas por día. Están cerrando cientos de comercios por día. Está quedando gente en la calle todos los días y resulta que este es el momento de tratar la reforma de la Constitución o la reforma de la Corte Suprema. Esto es porque en el 21, a este paso, usted escuchó el cacerolazo que había, se van a comer una paliza en las urnas institucional y tienen que hacer absolutamente todo ahora. Como decía Maquiavelo, todo el mal ahora. Entonces, en medio de la muerte de cientos de compatriotas que están muriendo por el COVID y que entre todos estamos tratando de cuidarlo. Recuerda usted, hace pocos días pusieron un spot en el aire, en la casa, en los medios oficiales, en Casa Rosada, en el del Ministerio de Salud, metiéndole pánico a la gente. Ahora resulta que en los diarios no se habla más del COVID. Tenemos que instalar ahora que hay que modificar la Corte Suprema de Justicia ahora.
en una de las recesiones más grandes que tiene la Argentina en la historia, en uno de los momentos de máxima desocupación que tiene la Argentina, en una noche de frío que antes salían a abrir la cancha de River y salían ciertos activistas sociales a decir que había que cuidar a la gente. Ahora hay que hablar de esto. Miren, política, la forma está compuesta por el fondo y el tiempo. En este momento, lo que está haciendo Alberto Fernández es ejecutar el plan de impunidad que vinieron a traer y que vinieron a prometerle a la vicepresidenta de la Nación. Entre todos, dentro de la institucionalidad, vamos a tratar de que no ocurra. No se vaya, Waldo, que creo que tengo unos minutitos más. Ya me avisaron, yo lo despido cuando menos 20, cuando me decía que en el caso que podamos seguir bien ordenados con el programa, como usted nos había pedido. Marcela, me espera un segundito que voy a un brevísimo aviso, y Silvina también, por favor, los tres, por favor, dentro de lo posible. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Marcela Campagnoli, estuviste escuchando y compartiendo con nosotros. ¿Cuál es tu primera mirada? Primero sobre esta causa que se puede convertir en una mega causa, en el contexto de la reforma constitucional y todo lo que venimos hablando. La verdad, nosotros con la diputada Mónica Frade y Lucila Lehmann denunciamos a Félix Proust porque una de las funciones principales que tiene la Oficina Anticorrupción es la de ser querellante. Tiene que además capacitar en contra de la corrupción, tiene que investigar causas de corrupción, porque es lo que dice el convenio sobre la corrupción de Naciones Unidas que nosotros hemos adherido, pero una de las funciones principales es la de ser querellante. Entonces, cuando él se retira de la causa de Otesur y de la causa de los sauces, y no se retira de la de obra pública, porque la de obra pública sí estaba ya en juicio oral y no podía retirarse, si no se hubiera retirado también. Y perdón, tampoco se retira de la ruta, no quiero generar más lío porque hay muchas causas, no, pero tampoco se retira de la ruta de dinero acá, ¿no? No, está ahí. Y está actuando, claro, los abogados están actuando ahí. Claro, el tema es los argumentos que él le da a una periodista de Radio Nacional, Luisa, no me acuerdo del apellido. Luisa Valmagia. Él le dice, exacto, a Luisa. Él le dice, porque la verdad que está como desequilibrado, porque hay demasiadas personas que acusan, ya hay un fiscal acusando, voy a estar yo también acusando. Faltaba que dijera, pobre Cristina, la dejan sola con Beraldi y con sus abogados contra todos nosotros, pero por favor, él representa al Estado, él tiene que defender a nosotros el patrimonio del Estado, los bienes del Estado, las causas que él como querellante tiene que iniciar, y la verdad que por eso es que nosotros lo denunciamos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de poder y por incumplimiento, porque lejos de estar investigando y cumpliendo con su rol, se retira en beneficio de la acusada. Entonces, señor, si usted no entendió cuál es su función, renuncie, porque es muy fácil cobrar el sueldo, Es muy fácil cobrar el sueldo a fin de mes. Pero uno tiene que hacerse cargo y ponerle el cuerpo a la conciencia y hacer la tarea para la que está encomendado. Y él tendría que estar querellando, y fíjese usted lo que pasó la semana pasada con la causa de enriquecimiento ilícito de Chegaray, como se retiró la Oficina Anticorrupción y el fiscal no había apelado, la causa se disolvió. Entonces, fíjense qué importante que la Oficina Anticorrupción no se retire como querellante en las causas de corrupción. Silvina, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Waldo al principio. Este proyecto de reforma judicial, tan complejo, tan pretencioso y con un objetivo declarado de mejorar el sistema judicial, que habría que mejorarlo, obviamente, más el intento de ampliar la Corte, más el intento de anular la designación de los jueces a través del Consejo de la Magistratura para sacar a un par de camaristas y otro juez que está en el juicio oral de la causa de los ciudadanos de la corrupción. ¿Va a prosperar? A ver, el kirchnerismo tiene una característica, ¿no? Muchas veces gritan en un lado, pero ponen los huevos en otro, ¿no? Hace ese tipo de cosas y de jugadas para que estemos todos hablando de una cosa, pero en realidad el proyecto pasa por otro lado. El proyecto de la Corte claramente lo van a presentar, van a tratar de ampliarlo, quizá pueda lograrse, quizá no lo sé. Lo que no van a poder lograr nunca es el nombramiento de esas personas en los cargos, en los jueces de la Corte, porque necesita una mayoría agravada. Ahora, lo que están planteando como plan B frente a eso
es crear un tribunal que esté entre la Corte y el tribunal y lo que sería casación. Para que se entienda, hoy hay varias instancias previas a la Corte. Entonces quieren licuar el poder de la Corte en caso de que no puedan coparlo con su propia gente. Para ello no van a necesitar la mayoría agravada y lo van a poder realizar. Lo mismo con el proyecto de reforma del Poder Judicial. En el proyecto se advierte, más allá de que son muchos artículos y no vamos a entrar a detallar cada uno, cuál es la verdadera idea, que es ya no para las causas que se juzgaron de Cristina, como lo explicamos una vez, porque esas causas ya están, las que estamos hablando todos los días. No las van a poder parar. Sino a futuro, exacto. Y en este caso establece que a partir de la vigencia de esta nueva ley, en caso de que se sancione, las nuevas denuncias van a tramitar en estos juzgados nuevos que se van a crear. Okay. Están tratando de armar su propia justicia para sus causas o las futuras causas de corrupción. Waldo, en estos 3 minutos que nos quedan con usted, es increíble que se arme semejante desbarajuste del sistema en este momento, además, ¿no? Explotando todo por los aires por una sola persona. Y por una sola persona cuyas razones son censurables en algunos casos y discutibles por otros. ¿No hay dentro de la dirigencia política, aún en el oficialismo, gente que ponga límites a esto? Mire, esa persona es Alberto Fernández, ¿eh? Yo no le echo la culpa a Cristina Fernández, porque Cristina Fernández dijo lo que iba a hacer. El problema es Alberto Fernández. Mire, yo tengo permiso de circulación porque soy diputado nacional y salgo todo lo que puedo cuidándome como todo el mundo. ¿Sabe la cantidad de gente que me para en la calle y me dice yo estoy arrepentida de haberle creído a Alberto Fernández? Porque Cristina Fernández de Kirchner nos dijo lo que iba a hacer. Pero Alberto Fernández, un hombre que ha depreciado y bastardeado el valor de la palabra, a mí me da mucha tristeza, me da mucha vergüenza tener un presidente como el que tenemos, que le da lo mismo decir que en Venezuela hay dictadura o que no hay dictadura, que le da lo mismo decir que el memorándum con Irán consagró la impunidad o que no consagró la impunidad, que le da lo mismo decir que hay planes o que no hay planes. El televidente que me está viendo y escucha, ¿no?, que nosotros hablamos de república y cierto sector del kirchnerismo se ríe de nosotros. Mire, yo tengo acá la Constitución, esta es mi casa, ¿no? Y no la tengo para hacerme el chavista, la leo todos los días, porque la verdad que no puedo creer, vio que Chávez la muestra y la rompe, es lo que están haciendo en este gobierno actualmente. ¿Ustedes se creen que si se llevan puesta la Constitución, se llevan puesto un libro nada más? ¿Por qué se cree que nosotros no estamos cerrando con los deudores que tenemos o siendo deudores con los holdouts en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque no nos creen. Porque no nos creen. Porque tenemos un presidente de la nación que ha hecho de la palabra miseria, ha depreciado el valor de la palabra. Todos nos hemos arrepentido alguna vez de lo que hemos dicho. Todos tenemos alguna vez una contradicción en la vida. Pero no se puede jugar con la Constitución, no se puede jugar con la palabra, y mucho menos disfrazado de profesor universitario de Derecho Penal, un hombre que escribió 2 columnas, no una, 2 columnas, acusando a su vicepresidenta de encubrir el atentado a la AMIA. Un hombre que cada vez que dice algo lleva 2 minutos buscar un video en Google con una contradicción. Entonces, a los que nos están escuchando, tienen que saber que llevarse puesta la Constitución significa hambre para la Argentina, porque nadie más va a traer un peso a la Argentina, porque nadie más va a creer en la Argentina, porque tenemos un presidente que hoy es literalmente increíble. Y no es víctima, es culpable. Yo la respeto mucho más a Cristina Fernández de Kirchner, porque nos dijo lo que iba a hacer, que al presidente Fernández, que disfrazado de profesor de Derecho Penal, creyéndose que es un estadista, está llevando a la Argentina hacia uno de los momentos más oscuros y más miserables de su historia. Waldo Wolf, gracias por compartir con nosotros. Gracias a usted, buenas noches. Marcela Campagnoli. La verdad que yo no le voy a hablar al presidente, le voy a hablar a Fabiola, que es la mujer que duerme con él, que aparentemente la escucha más. Prueba está que la semana pasada desautorizó a su ministro de Salud por un llamado de ella que le pedía sobre una ley. Yo le pido que se dé cuenta que los argentinos estamos angustiados. Estamos angustiados porque tenemos temor de perder nuestro trabajo. Estamos angustiados porque hace
semanas, meses que no vemos a nuestra familia, estamos angustiados porque no queremos dejar a la gente en la calle sin trabajo, estamos angustiados porque tenemos miedo de perder nuestro trabajo, estamos angustiados porque no nos queremos enfermar y vemos cómo alrededor nuestro la cuarentena no dio éxito y la gente se sigue enfermando y los recursos no alcanzan. Entonces, Fabiola, yo le pido a usted, por favor, que le diga al presidente que escuche a los argentinos. La crisis de representatividad que hay en el mundo y hoy en Argentina es porque los gobernantes se preocupan por los problemas que ellos tienen y no por los problemas que tiene la gente. Alberto Fernández no tiene un plan económico, evidentemente ya lo dijo, pero tiene un plan de impunidad, tiene un plan para salvar a Cristina, que es lo que le pide permanentemente. ¿Cómo va a componer un consejo de notables tan luego para reformar algo tan importante como es el número de la Corte y el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal sin tener en cuenta la oposición? Porque esos 11 notables respetables, con pergaminos y todo lo que usted quiera, forman un solo pensamiento político. Porque la señora Weimer de Roca, que está ahí, y el señor Alberto Domínguez Gil, perdón, sí, no forman parte de la oposición. Ahí hubiera sido muy interesante, porque si no hace trabajar a la gente al cohete y nos hace perder tiempo. Porque como bien explicó Silvina recién, si esas propuestas que van a hacer ellos no van a llegar a buen término, no, porque necesitan 2/3 partes para poder aprobar los pliegos de los jueces integrantes de la Corte que harían falta para ese número que hoy no sabemos cuál sería, lo lógico hubiera sido que nos llamara a la oposición, que conformáramos, que nosotros propusiéramos juristas para integrar ese consejo consultivo y entonces poder entre todos diseñar, construir, qué sé yo, y entonces cuando si se decide lo que se decidiera, tener los votos necesarios y no hacer perder este tiempo que va a perder estos 3 meses, que van a perder estos 90 días, para hacer una propuesta que no va a llegar a ningún lado, cuando los problemas de la gente es otro. Y aparte la reforma judicial que está pretendiendo, que hoy presentó, donde a los 23 jueces subrogantes, que es la primera vez en el mundo que se le va a hacer subrogar a un juez que no existe un juzgado todavía, no va a solucionar el tema de la justicia. El tema de la justicia es por otros temas procesales que hay en el medio, la cantidad de apelaciones y las chicanas que meten los abogados. Marcela, tengo una pregunta. Y nadie los sanciona. Tengo una última pregunta para hacerte, Marcela, para después seguir hablando con Silvina y seguir con el programa como lo tenemos planeado. ¿Se va a terminar votando la moratoria con nombre y apellido para Cristóbal López, sí o no? Bueno, nosotros presentamos un dictamen de minoría, nosotros queremos que haya una moratoria porque es necesaria en esta situación de pandemia poderle dar auxilio a todas las empresas y a todos los contribuyentes que no han podido cumplir con sus obligaciones. Pero queremos que haya premio para aquellos cumplidores, porque si no es el viva la pepa, es decir, no paguemos nunca los impuestos, total, después viene una moratoria. No, tiene que haber un premio para el que cumplió. Por eso nuestro dictamen de minoría prevé eso y prevé que no se incluya a los quebrados. Sería la primera vez en la historia de la AFIP que se permite que se incorporen quebrados, es decir, empresas que no están funcionando, a una moratoria, cuando la función de la moratoria es darle auxilio a una empresa. Y como si esto fuera poco, hay una que está quebrado y cuyos dueños están acusados de evasión fraudulenta, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que se busca con esta moratoria, incorporando a los quebrados, es que eludan la justicia y que tengan 10 años para pagar lo que nos retuvieron a todos los argentinos y como agentes de retención debieron haber liquidado inmediatamente y no lo hicieron. Y son más de 11.000 millones de pesos. Gracias, Marcela Campagnoli. No, gracias a ustedes. Silvina, recién Marcela Campagnoli hablaba de los integrantes de esta comisión de justicia. Yo de nuevo, esto es una opinión mía, hay gente con mucha trayectoria que fueron juristas, o muy respetados, fueron juristas. Yo pongo los casos de Arlanian, porque fue muy respetado, estuvo en el juicio de la Junta. Beraldi fue el secretario de Arlanian, creo, en ese momento. Beraldi también en su momento, jurista. Ahora, ya no, ese prestigio ya no lo tienen más. Quiero decir, no digo que son, que uno tenga que insultarlos por la calle, pero ahora están pegados a los intereses de sus defendidos. Más allá que cobren mucho dinero, eso es un problema de tarifa de los abogados, yo no me quiero meter con los honorarios de los abogados, pero están jugados a un proyecto político y no eligieron más el bronce, eligieron el dinero y la posición ideológica de sus clientes. ¿O estoy equivocado, Silvina? No, bueno, claramente, a ver, una comisión de notables, además de ser notables en forma académica, de tener los antecedentes necesarios, también tienen que ser
objetivamente aptos para poder desempeñar ese rol. Y para ser objetivos, no solamente tenés que estar vinculados en el ejercicio de la profesión con aquellas personas, como el caso de Veraldi o Arlanian, víctimas digamos, acusados por delitos de corrupción, a lo cual tenés que defender, sino que también están comprometidos ideológicamente con un proyecto, criticando fuertemente a los jueces, a los fiscales que acusaron a Cristina Kirchner, que la procesaron, con lo cual, ¿de qué manera vas a proyectar reformar un poder judicial o reformar determinadas instancias cuando, a ver, lógicamente, cualquier abogado va a intentar proteger a su cliente y que le salga bien el juicio para cobrar más dinero? Claro, es la lógica. Sí, claro Entonces, que sí. Hay un conflicto de intereses concreto. Claro. Agradecido, Silvina. Agradecido, nos vemos mañana, ¿sí? Gracias. Dale. Bueno, y en el medio de esto que estamos hablando, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Ya hablamos con Adolfo Rubinstein para hablar los últimos minutos sobre cómo está el tema de COVID y la salida y la flexibilización. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora con semejantes casos de inseguridad que ahora nos va a mostrar Hugo Machiavelli? ¿Por qué ahora con el problema que hay con la educación? Hoy me llamó Federico Andajás y me dijo, mira, yo sé que tenés mucho lío, presta atención a esto que está pasando con la educación. Y cuando me explicó, dije, bueno, esto no es un detalle, ¿eh? Y yo no sé si todos los países que tienen COVID-19 tienen semejante problema con la educación como lo tiene Argentina. ¿Me lo contás, Fede? ¿Nos lo contás a todos nosotros? Sí, Luis, es muy grave lo que está pasando. A ver, vos hablabas de todos estos temas en medio de la pandemia para reformar la justicia. Bueno, lo que está pasando hoy y las grandes urgencias tienen que ver con la educación y, por supuesto, con la salud, que son dos temas que están conectados. A ver, los números son aterradores. Te doy un dato. Bill Gates la semana pasada dijo en Estados Unidos que el gran problema de esta pandemia es el de la educación, que los chicos están yendo menos porque este es uno de los pocos países del mundo, si no el único, donde no ha habido un solo día de clases, porque en otros países progresivamente se volvió, de alguna manera se volvió. Exactamente. Bueno, acá no hubo un solo día de clases. En las clases virtuales, digo, vos pensás, si en Estados Unidos es un problema, vos pensás en la Argentina, que hay problemas de conectividad, que hay problemas sociales, que hay problemas económicos. Bueno, el segundo problema, se le suma uno a otro. Claro, el 40% de los chicos en colegios secundarios dejó de asistir a las clases virtuales. El 40%. Esto te va a dar una estimación de lo que va a pasar cuando se vuelva a las clases. Pero además, ¿sabés qué es lo grave? ¿Qué? Que los chicos no se están vacunando. No se están vacunando. Son los dos grandes problemas de la salud y la educación. Bueno, escuchen esto, porque no, después vamos a decir, che, esto también había, sí, esto también está pasando ahora. Aguántame, porque lo tengo a Rubinstein ahí, sí, claro. Lo resolvemos rápido lo nuestro. Sí. Adolfo Rubinstein, buenas noches, gracias por atendernos. Perdón por el poco tiempo, voy directo a la pregunta. Lo estuve viendo y escuchando y a ver, tengo claro varias cosas de las que piensa usted. Una es, no hay manera de volver atrás porque ya la dinámica del cuerpo y el alma no lo va a permitir. Eso es más o menos el resumen, ¿no? de lo que usted dice. Yo hoy mismo estuve yendo y viniendo en bicicleta del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Hoy era un día casi normal a las 12 del mediodía, ¿eh? De manera que no se va a poder volver aunque lo planteen, no sé, con bombos y platillos, ¿no? Aunque, digamos, a menos que la situación se desbordara de manera, yo diría así, terrible, tipo lo que pasó en España o en Italia, que realmente no creo que ocurra en la Argentina, no creo que haya colapso del sistema sanitario, pero si esto ocurriera, obviamente la gente no come vidrio y se va a guardar. Pero lo veo muy difícil que una decisión del gobierno de endurecer la cuarentena nuevamente pueda ser cumplida por la mayoría de la sociedad, por los motivos que venimos discutiendo desde hace ya bastante tiempo. Bueno, y Adolfo, se prevé una especie de diferencias de opinión sobre lo que hay que hacer instrumental entre la ciudad, la provincia, con mediación de la nación. Usted y yo sabemos, no porque seamos especiales, que cuando hay descoordinación puede terminar siendo un desastre. Y también sabemos que acá en la ciudad nadie está dispuesto, ni de los funcionarios ni creo que de la gente, a volver para atrás. ¿Cuál sería una respuesta
buena y en el medio sí la hubiera. Pero espéreme un segundito que voy un cortecito, así me responde, que creo que es la pregunta del millón esta para las próximas horas. Podemos estar separados, pero nunca desconectados.